No podía quitarme esa sensación incómoda del pecho mientras colocaba los platos en la mesa para el desayuno. Era sábado, el único día en que Manuel, mi esposo, solía quedarse más tiempo en casa por la mañana. Pero esta vez, en lugar de su habitual sonrisa relajada, su rostro reflejaba tensión, como si guardara un secreto que lo quemaba por dentro. ¿Todo bien, amor?, le pregunté intentando sonar casual. Él levantó la vista de su café parpadeando como si hubiera olvidado que yo estaba allí. Sí, claro, solo estoy pensando en algunas cosas del trabajo. Mentira. Manuel era terrible mintiendo y yo podía notar cada vez que algo más grande lo preocupaba. Decidí no insistir. No todavía. Sin embargo, no tuve que esperar mucho para descubrir de qué se trataba realmente. Mientras recogía la mesa, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de mi cuñada, Ana. ¿Lista para esta noche? Mamá está muy emocionada. Mi corazón dio un vuelco. ¿Esta noche? ¿Qué estaba planeando mi suegra ahora? Me acerqué a Manuel con el teléfono en la mano, mostrándole el mensaje. ¿De qué se trata esto? Manuel se tensó. Bueno. Mamá quiso organizar algo especial para tu cumpleaños. Es una fiesta sorpresa. ¿Fiesta sorpresa? Mi voz salió más alta de lo que pretendía. Las fiestas no eran mi estilo y Manuel lo sabía. Pero más allá de eso, si había algo que me hacía sentir incómoda, era que mi suegra se involucrara en algo que me concernía directamente sin siquiera consultarme. No te preocupes, solo será algo pequeño, con la familia, agregó rápidamente, como si eso fuera a calmarme. No me calmó, porque sabía exactamente cómo funcionaban las cosas con María Luisa, mi suegra. Cuando ella decía pequeño, terminaba siendo todo menos eso. Esa noche, mientras me arreglaba frente al espejo, no podía sacudirme la sensación de que había algo más detrás de esa sorpresa. María Luisa nunca hacía nada por simple amabilidad. Siempre había una agenda oculta, un motivo egoísta detrás de sus actos generosos. Al llegar al salón donde se llevaba a cabo la fiesta, mi corazón se hundió al ver la magnitud del evento. Decenas de personas estaban allí, la mayoría desconocidas para mí, decoraciones excesivas, música a todo volumen y una mesa de buffet que parecía sacada de una boda. María Luisa me recibió con los brazos abiertos, su sonrisa tan falsa como el anillo que llevaba en el dedo. «Feliz cumpleaños, querida. ¿Te gusta? Todo esto es para ti». «Es mucho más de lo que esperaba», respondí, esforzándome por mantener la compostura. «Oh, no seas modesta. Una mujer como tú merece ser celebrada en grande». Manuel, a mi lado, no decía nada. Simplemente me miraba con una expresión que no podía descifrar del todo. Mientras avanzaba la noche, me di cuenta de algo extraño. Muchas de las conversaciones que escuchaba a mi alrededor no eran sobre mí, ni sobre mi cumpleaños. Eran sobre Manuel. ¿Has escuchado sobre su nuevo proyecto? Es un hombre tan talentoso. Qué suerte tienes de tener un hijo tan exitoso, María Luisa. Miré a mi alrededor con desconfianza. Las personas no estaban allí para celebrarme a mí. Estaban allí para rendirle homenaje a María Luisa y de paso a Manuel. Mi cumpleaños no era más que una excusa. La gota que colmó el vaso llegó cuando María Luisa tomó el micrófono para dar un discurso. Queridos amigos y familia, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Estamos aquí para celebrar no solo el cumpleaños de nuestra querida nuera, sino también el reciente logro de mi hijo Manuel, quien ha cerrado un acuerdo importante en su empresa. El público estalló en aplausos, mientras yo me quedaba allí inmóvil, sintiéndome más humillada con cada palabra que salía de su boca. Esto no era una fiesta para mí. Era un espectáculo para ella. Me acerqué a Manuel furiosa. ¿Sabías sobre esto?, le susurré aunque mi voz temblaba de rabia. Yo no sabía que iba a dar un discurso así. No se trata solo del discurso, Manuel. Mira a tu alrededor. Esto nunca fue sobre mí. Manuel intentó calmarme, pero no podía escuchar más excusas. Salí al jardín buscando un respiro, pero incluso allí me siguieron los murmullos. Fue entonces cuando escuché algo que me congeló. Dos mujeres hablaban cerca de la fuente, sin darse cuenta de que yo estaba allí. ¿Sabías que María Luisa ha estado hablando con el jefe de Manuel? Parece que ella tiene más influencia en su carrera de lo que deja ver. Eso no me sorprende. Siempre ha sido manipuladora. Me quedé paralizada tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Si eso era cierto, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar María Luisa para controlar nuestras vidas? Esa noche de regreso a casa, Manuel intentó hablar conmigo, pero yo no quería escuchar nada más. «Voy a dormir en la habitación de invitados», le dije cerrando la puerta antes de que pudiera responder. Mientras me recostaba en la cama, mi mente trabajaba a toda velocidad. Esto no podía seguir así.
Si María Luisa pensaba que podía seguir manipulándome, estaba muy equivocada. Yo también sabía jugar a ese juego. La mañana siguiente comenzó con un silencio pesado en la casa. Manuel había salido temprano, probablemente para evitar enfrentarse a las consecuencias de la noche anterior. Yo, en cambio, no podía dejar de darle vueltas a lo que había escuchado en la fiesta. Las palabras sobre María Luisa manipulando el entorno laboral de mi esposo no solo me enfurecían, sino que también me llenaban de inquietud. Mientras preparaba mi desayuno, un nuevo mensaje de Ana apareció en mi teléfono. ¿Cómo te sentiste anoche? Mamá dice que estabas un poco tensa, pero todo salió perfecto, ¿verdad? Respiré hondo tratando de calmar el impulso de responder con un mensaje lleno de sarcasmo. En su lugar, escribí algo neutral. Fue una noche interesante. Gracias por ayudarla a organizarla. La respuesta llegó casi al instante. Sabes que mamá siempre quiere lo mejor para la familia. A veces puede ser intensa, pero su corazón está en el lugar correcto. Ahí estaba otra vez, esa defensa automática hacia María Luisa. Como si cualquier cosa que hiciera estuviera justificada simplemente por ser de familia. Yo sabía que detrás de ese comportamiento amable se escondían intenciones mucho más oscuras. Decidí que era hora de empezar a investigar por mi cuenta. No podía quedarme cruzada de brazos mientras María Luisa seguía interfiriendo en mi vida. La primera pieza del rompecabezas apareció esa misma tarde. Mientras revisaba algunos documentos en el estudio de la casa, encontré una carpeta etiquetada con el nombre de la empresa de Manuel. Dentro había varios contratos y correspondencias que no entendía del todo, pero lo que llamó mi atención fue un correo electrónico impreso. Era una invitación a una reunión importante en la que se mencionaba explícitamente a María Luisa como mediadora. Sentí como la rabia comenzaba a hervir en mi interior. Esto no era solo una suegra entrometida, esto era control directo sobre la carrera de mi esposo. Cuando Manuel llegó esa noche decidí confrontarlo. Necesitamos hablar, le dije en cuanto cruzó la puerta. ¿Otra vez esto? Mira, sé que lo de la fiesta no fue ideal, pero no se trata de la fiesta, Manuel. Se trata de tu madre y de lo que está haciendo con tu trabajo. Manuel frunció el ceño, claramente confundido. ¿De qué estás hablando? Le tendí el correo electrónico que había encontrado. Él lo leyó rápidamente, pero en lugar de preocuparse simplemente suspiró. Esto no es nada, ella solo me ayudó a establecer contacto con algunas personas. No es nada, grité sintiendo que mi paciencia se agotaba. Manuel, ¿no te das cuenta de que está manipulándote? Todo lo que hace tiene un propósito y no es porque quiera ayudarte a ti o a nosotros, es porque quiere controlarnos. Eso no es cierto, respondió, aunque su voz ya no sonaba tan segura. Entonces explícame por qué está involucrada en decisiones que deberían ser tuyas. ¿Por qué necesita ser ella quien gestione tus contactos profesionales? Manuel no respondió de inmediato. En cambio, se pasó una mano por el cabello, visiblemente incómodo. Mira, yo sé que mamá puede ser demasiado a veces, pero no creo que lo haga con malas intenciones. Sentí una mezcla de frustración y tristeza. ¿Por qué se negaba a ver lo que era tan obvio? No estoy dispuesta a tolerar esto, Manuel. Si no puedes poner límites, lo haré yo. Sus ojos se entrecerraron y, por primera vez en mucho tiempo, su expresión fue dura. ¿Qué significa eso? Significa que no voy a dejar que tu madre siga interfiriendo en nuestras vidas. Y si eso significa tomar medidas drásticas, lo haré. Manuel me miró durante unos segundos, antes de girarse y salir de la habitación sin decir una palabra más. A la mañana siguiente decidí tomar un camino más directo. Sabía que enfrentar a María Luisa no sería fácil, pero ya no podía quedarme callada. Llamé a Ana, con la esperanza de obtener más información. ¿Sabías que tu mamá está involucrada en los asuntos laborales de Manuel? Pregunté, tratando de sonar casual. ¿Qué? No, claro que no. El tono de su voz me indicó lo contrario. Ana sabía más de lo que decía. Ana, necesito saber la verdad. Esto está afectando mi matrimonio y no voy a quedarme de brazos cruzados mientras tu mamá destruye lo que he construido con Manuel. Ana dudó por un momento antes de hablar. Mira, no sé todos los detalles, pero sí sé que mamá ha estado muy involucrada en la carrera de Manuel desde el principio. Ella siempre decía que él necesitaba su ayuda para llegar más lejos. Y tú no ves nada malo en eso. Es complicado. Mamá solo quiere lo mejor para nosotros. Colgué la llamada antes de decir algo de lo que me arrepentiría. Esa tarde me dirigí a casa de María Luisa. No le avisé que iba. Quería sorprenderla igual que ella me había sorprendido tantas veces. Cuando abrió la puerta, su expresión pasó de la sorpresa a una sonrisa tensa. Querida, qué sorpresa. ¿A qué debo el honor? Necesitamos hablar.
le dije sin rodeos. Me invitó a pasar, aunque su incomodidad era evidente. ¿Sobre qué quieres hablar? Sobre Manuel y su trabajo. María Luisa levantó una ceja como si no entendiera a qué me refería. No sé de qué hablas. Yo solo he intentado apoyarlo en lo que puedo. No te hagas la inocente. Sé que estás más involucrada de lo que deberías. Su sonrisa desapareció y por primera vez vi algo que nunca antes había visto en ella: irritación. Escucha, querida, todo lo que hago es por el bien de mi hijo y yo. Tú no entiendes lo que significa sacrificarse por la familia. No, tú no entiendes lo que significa respetar los límites. Manuel ya no es un niño y tú no puedes seguir controlándolo como si lo fuera. María Luisa se inclinó hacia adelante y su voz bajó a un tono casi amenazante. Tú no tienes idea de lo que se necesita para mantener una familia unida. Y si crees que voy a dar un paso atrás solo porque a ti no te gusta, estás muy equivocada. Sentí un escalofrío recorrerme, pero no me dejé intimidar. Entonces esto es una guerra, María Luisa, porque no voy a permitir que sigas interfiriendo en mi vida. Ella no respondió, pero la mirada en sus ojos fue suficiente para saber que no iba a retroceder. Esa noche, mientras repasaba la conversación en mi cabeza, decidí que era hora de tomar medidas más serias. Si María Luisa quería jugar sucio, yo también podía hacerlo. Comencé a planear mi próximo movimiento, uno que no solo pondría fin a su control, sino que también la desenmascararía ante todos los que la rodeaban. No sería fácil, pero estaba dispuesta a luchar por mi libertad. Y esta vez no habría marcha atrás. A partir de ese día, mi determinación de ponerle un alto a María Luisa se convirtió en mi principal objetivo. Sabía que enfrentaría resistencia no solo de ella, sino también de Manuel, quien seguía atrapado en la telaraña de manipulación de su madre. Y sin embargo, estaba decidida a demostrar que mi lugar en esta familia no era un simple adorno, sino el de una mujer capaz de luchar por lo que le pertenece. Mi primer paso fue recopilar pruebas. Sabía que María Luisa era astuta y siempre encontraba la forma de disfrazar sus acciones como si fueran gestos bien intencionados. Pero detrás de esa máscara de madre abnegada se escondía una estratega fría y calculadora. Esa misma semana aproveché que Manuel había salido a una cena de trabajo para visitar nuevamente su estudio en casa. Había algo que no me cuadraba en esos documentos que encontré, y estaba segura de que había más por descubrir. Tras revisar minuciosamente las carpetas y el correo electrónico de Manuel, encontré algo que me dejó helada. Un contrato firmado entre la empresa de Manuel y otra compañía, en el que María Luisa aparecía como intermediaria. Pero lo más impactante era que en una de las cláusulas se especificaba una comisión sustanciosa a su nombre por cada proyecto exitoso que gestionara. Mi corazón latía con fuerza mientras leía el documento una y otra vez, tratando de comprender hasta qué punto ella estaba involucrada en la carrera de mi esposo. Esto no era ayuda desinteresada, era un negocio, y Manuel no tenía idea de que su madre estaba beneficiándose económicamente de su trabajo. No podía quedarme con esto sola. Necesitaba una aliada, alguien que pudiera ayudarme a exponer la verdad. Decidí hablar con Sofía, una belanga cercana que también había lidiado con una suegra manipuladora en el pasado. Esto es más grande de lo que pensaba, Sofía, le dije mientras le mostraba el contrato. Sofía leyó el documento con atención y luego me miró con incredulidad. Esto es increíble. Manuel no sabe nada de esto. Estoy segura de que no. Si lo supiera, no lo habría permitido. Pero ahora entiendo por qué defiende tanto a su madre. Ella ha hecho que crea que todo lo que tiene es gracias a ella. Sofía asintió pensativa. Tienes que ser muy cuidadosa. Si confrontas a María Luisa con esto sin un plan sólido, podría girar la situación en tu contra. Lo sé. Por eso necesito pensar bien en mis próximos pasos. Sofía me sugirió que consultara a un abogado para verificar la legalidad del contrato y asegurarme de que las acciones de María Luisa no fueran solo inmorales, sino también ilegales. Fue entonces cuando decidí contactar a un amigo de la universidad que trabajaba en derecho corporativo. 2 días después me reuní con Javier, el abogado. Le mostré el contrato y le expliqué la situación. Él lo revisó con atención antes de hablar. Esto es interesante, por decirlo de alguna manera. Técnicamente el contrato no es ilegal, pero el hecho de que tu esposo no esté al tanto de los términos podría ser problemático. ¿Qué puedo hacer?, pregunté sintiendo una mezcla de frustración e impotencia. Primero, necesitas pruebas de que Manuel no estaba al tanto. Segundo, sería útil recopilar más información sobre otras transacciones similares. Si esto es un patrón, podríamos tener un caso más sólido. Decidí seguir su consejo. Esa misma noche esperé a que Manuel se durmiera para revisar su teléfono.
Sabía que era una invasión a su privacidad, pero sentía que no tenía otra opción. Entre los mensajes encontré algo que me dejó helada. María Luisa había enviado un correo a un colega de Manuel asegurándole que ella estaba supervisando personalmente todos los proyectos importantes. Lo peor fue leer cómo insinuaba que yo era una distracción en la vida de su hijo y que debía mantenerse al margen de los asuntos importantes. Al día siguiente decidí enfrentar a Manuel de nuevo. Esta vez no iba a dar rodeos. Manuel, tenemos que hablar seriamente sobre tu madre. Él suspiró ya anticipando otro conflicto. ¿Qué pasó ahora? Le entregué el contrato y el correo electrónico. Su reacción fue inmediata. Su rostro pasó de la sorpresa al enojo en cuestión de segundos. ¿De dónde sacaste esto? Eso no importa. Lo que importa es que tu madre está lucrándose de tu trabajo y mintiéndote en el proceso. Manuel negó con la cabeza, como si intentara convencerme a mí y a sí mismo al mismo tiempo. Esto tiene que ser un malentendido. Mamá nunca le haría algo así. ¿De verdad no te parece extraño que aparezca su nombre en contratos de tu empresa? ¿O que le diga a tus colegas que yo soy una distracción? Mi esposo se quedó en silencio, procesando lo que acababa de decirle. Finalmente suspiró y murmuró: hablaré con ella. No es suficiente, Manuel. Esto no es solo una conversación pendiente. Es una manipulación que lleva años. Necesitas poner límites y si no puedes hacerlo, yo lo haré por ti. Sus ojos se llenaron de rabia, pero no dijo nada más. Esa tarde decidí visitar nuevamente a María Luisa, pero esta vez iba preparada. Grabé la conversación asegurándome de que quedaran registradas sus palabras. Cuando llegué, ella me recibió con su habitual sonrisa falsa. ¿Otra vez por aquí? Espero que no vengas a traer más dramas. No vine a discutir, María Luisa. Vine a pedirte que dejes de involucrarte en la vida de Manuel y en nuestra relación. Su sonrisa se desvaneció en un instante. ¿Y quién eres tú para darme órdenes? Soy su esposa y eso me da todo el derecho. María Luisa soltó una carcajada fría. ¿Esposa? Querida, tú no eres más que un obstáculo temporal. Manuel siempre ha sabido que su verdadero apoyo soy yo. Tú solo estás aquí porque lo haces feliz por ahora. Sentí como la rabia se acumulaba en mi pecho, pero mantuve la calma. Gracias por aclararlo, dije escondiendo la grabadora en mi bolso. Esa noche revisé la grabación. Era suficiente para mostrarle a Manuel quién era realmente su madre y qué pensaba de mí. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba decidida a exponer la verdad, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. La conversación grabada con María Luisa era una bomba de tiempo. Escucharla admitir que me consideraba un obstáculo temporal y que Manuel dependía de ella para todo era la prueba que necesitaba para desenmascararla. Sin embargo, sabía que enfrentaría resistencia no solo de Manuel, sino también de toda la familia. En mi cultura, cuestionar a una suegra era prácticamente un pecado, especialmente cuando era vista como una figura de autoridad y sacrificio. Esa noche, mientras revisaba nuevamente la grabación, Manuel entró al cuarto. Su expresión era seria, como si ya supiera que algo estaba por suceder. ¿Qué estás haciendo?, preguntó notando mi teléfono en la mano. Preparándome, respondí con firmeza. ¿Preparándote para qué? Para exponer a tu madre. Tengo pruebas, Manuel. Pruebas de lo que piensa de mí y de cómo ha manipulado toda tu vida. Sus ojos se entrecerraron y una mezcla de incredulidad y enojo apareció en su rostro. ¿Qué pruebas? Sin decir una palabra más, reproduje la grabación. La voz de María Luisa llenó la bella habitación, cada palabra cargada de veneno y desprecio. Mientras escuchaba, Manuel se quedó inmóvil, su rostro una máscara de emociones contradictorias. Cuando terminó, se pasó las manos por el rostro y exhaló profundamente. Esto no puede ser verdad. Es verdad, Manuel. Esta es la realidad que te has negado a ver durante años. Ella es mi madre. Tal vez lo dijo en un momento de enojo. ¿De enojo?, repliqué alzando la voz. Esto no es enojo, Manuel. Esto es manipulación, es control, es odio. Él se levantó, caminando de un lado a otro del cuarto. Necesito hablar con ella. Claro que necesitas hablar con ella, pero esta vez no será solo para pedir explicaciones. Necesitas poner límites y si no lo haces, entonces tendré que tomar decisiones por mí misma. Al día siguiente, Manuel fue a casa de su madre para confrontarla. Yo decidí no acompañarlo, sabía que mi presencia solo empeoraría las cosas. Sin embargo, lo esperé ansiosamente, mi corazón latiendo con fuerza mientras imaginaba cómo se desarrollaría la conversación. Cuando regresó, su rostro estaba pálido, como si hubiera visto un fantasma. Se sentó frente a mí en la sala, evitando mi mirada. ¿Qué pasó?, pregunté con cautela. Ella lo negó todo.
dijo finalmente mirándome. Dijo que tú estás manipulándome, que esto es parte de un plan tuyo para separarme de mi familia. Me reí amargamente, aunque no había nada gracioso en la situación. Por supuesto que lo diría. ¿Qué más podía hacer? Pero también admitió que ha hecho cosas mal. Me dijo que solo quería lo mejor para mí. ¿Y tú le creíste? Manuel no respondió. Su silencio hablaba más que 1000 palabras. Sabes que está mintiendo, ¿verdad? Insistí. No lo sé, Carolina. Es mi madre. No puedo simplemente darle la espalda. Sentí como una oleada de frustración me invadía. No te estoy pidiendo que le des la espalda, Manuel. Te estoy pidiendo que veas la realidad. Esto no es amor. Esto es control. Manuel se quedó en silencio y en ese momento supe que estaba en una encrucijada. Él tenía que tomar una decisión y yo también. Pasaron varios días sin que las cosas cambiaran. Manuel seguía dividido entre su madre y yo, incapaz de tomar una posición clara. Mientras tanto yo seguí investigando, determinada a descubrir más sobre los negocios turbios de María Luisa. Fue entonces cuando encontré algo que lo cambió todo. Una cuenta bancaria a su nombre, llena de transferencias sospechosas provenientes de la empresa de Manuel. Los montos eran enormes, y no había duda de que estaba desviando dinero para su propio beneficio. Decidí mostrarle las pruebas a Manuel esa misma noche. Cuando le presenté los extractos bancarios, su rostro se oscureció. ¿De dónde sacaste esto? Eso no importa. Lo que importa es que tu madre está robándote, Manuel. Él tomó los papeles y los examinó en silencio. Finalmente murmuró: esto no puede ser cierto. Lo es, y ya no puedes ignorarlo. Necesito tiempo para procesar esto. No tienes tiempo, Manuel. Cada día que pasa, ella sigue controlando tu vida y destruyendo nuestra relación. Su mirada se encontró con la mía, y por primera vez vi una chispa de determinación en sus ojos. Voy a confrontarla. Esa noche Manuel llamó a su madre y le pidió que se reunieran en nuestra casa. Yo me quedé en el dormitorio escuchando cada palabra desde la puerta. «Mamá, necesito respuestas», dijo Manuel con firmeza. «¿Respuestas sobre qué?», preguntó María Luisa con su habitual tono de inocencia fingida. «Sobre este contrato y estas transferencias». Hubo un silencio incómodo antes de que ella respondiera. «¿Qué estás insinuando?». «No estoy insinuando nada. Estoy diciendo que has estado lucrándote de mi trabajo sin mi conocimiento». La voz de María Luisa cambió, volviéndose fría y dura. «¿Quién te ha llenado la cabeza con estas ideas, Carolina?». Sabía que esa mujer sería un problema desde el principio. «Esto no tiene nada que ver con Carolina. Se trata de ti y de lo que has estado haciendo. Todo lo que he hecho ha sido por tu bien. Si tienes lo que tienes, es gracias a mí. ¿De verdad crees que eso justifica robarme?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente María Luisa habló, pero su voz estaba cargada de desprecio. «Eres un ingrato, Manuel. Sin mí no serías nada. No necesito que me digas quién soy. Lo que necesito es que te alejes de mi vida y de mi familia». María Luisa soltó una carcajada amarga. «¿Así es como me lo agradeces? Muy bien, Manuel. Pero recuerda esto. Algún día te darás cuenta de que ella nunca será suficiente para ti». Escuché el sonido de la puerta cerrándose con fuerza y supe que se había ido. Manuel regresó al cuarto, su rostro lleno de tristeza y cansancio. «Lo hice», dijo en voz baja. «Le pedí que se alejara». «¿Y qué te dijo?». «Que algún día me arrepentiré». «¿Lo harás?». «No lo sé», admitió mirándome a los ojos. «Pero estoy dispuesto a intentarlo». Aunque sabía que la batalla no había terminado, sentí una pequeña victoria en ese momento. Por primera vez, Manuel había elegido defender nuestra relación y eso era un paso en la dirección correcta. La aparente victoria de aquella noche resultó ser efímera. Aunque Manuel había confrontado a su madre, María Luisa no era una mujer que aceptara la derrota con facilidad. Sus acciones en los días siguientes dejaron claro que no se retiraría sin luchar. Todo comenzó con llamadas constantes. Cada mañana, Manuel despertaba con mensajes de voz de su madre suplicando, llorando y en ocasiones lanzando amenazas veladas. Yo sabía que aquello lo estaba desgastando, pero él evitaba hablar del tema conmigo. Prefería encerrarse en sí mismo, lo que solo incrementaba la tensión entre nosotros. Un día, mientras lavaba los platos, mi teléfono vibró sobre la encimera. Era un número desconocido, pero contesté de todos modos. «Carolina», dijo la voz al otro lado de la línea. Era María Luisa. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. «¿Qué quiere?», pregunté manteniendo un tono firme. «Quiero hablar contigo sin Manuel de por medio». «No tenemos nada de qué hablar». «Oh, sí que lo tenemos», respondió, su tono volviéndose más cortante. «Si piensas que voy a quedarme de brazos cruzados
Mientras destruyes a mi hijo, estás muy equivocada. No soy yo quien lo está destruyendo, señora. Es usted misma. Hubo un breve silencio seguido de una carcajada amarga. Eres más astuta de lo que pensé, pero aún no entiendes con quién te has metido. Antes de que pudiera responder, colgó. Me quedé mirando el teléfono tratando de procesar sus palabras. María Luisa estaba tramando algo y lo peor era que yo no sabía qué. Esa misma tarde, mientras Manuel estaba en el trabajo, decidí actuar. Sabía que María Luisa no se detendría hasta recuperar el control sobre su hijo, así que debía anticiparme a sus movimientos. Recordé que todavía tenía acceso a algunas de las cuentas compartidas de la familia y decidí buscar más pruebas de sus irregularidades financieras. Lo que encontré fue aún más perturbador de lo que esperaba. No solo había desviado dinero de la empresa de Manuel, sino que también había utilizado ese dinero para pagar sobornos y asegurar contratos poco éticos. Era evidente que María Luisa no solo era manipuladora, sino también corrupta. Guardé toda la información en una carpeta y la protegí con contraseña. Sabía que estas pruebas podían ser mi última carta si la situación se salía de control. Esa noche Manuel llegó a casa con un semblante sombrío. Sin decir nada se sentó en el sofá y encendió la televisión. ¿Estás bien?, pregunté acercándome a él. Mi madre fue a verme al trabajo hoy, respondió sin apartar la vista de la pantalla. ¿Qué quería? Decirle a todos que tú me estás manipulando, que te casaste conmigo por interés. Me quedé helada. ¿Y qué dijiste tú? Le pedí que se fuera, pero creo que algunos de mis compañeros le creyeron. Sentí una mezcla de rabia e impotencia. Manuel, no podemos seguir viviendo así. ¿Qué quieres que haga, Carolina? Es mi madre. No se trata solo de tu madre, se trata de nosotros, de nuestra vida juntos. No podemos construir nada si ella sigue interfiriendo. Manuel suspiró y se levantó. Necesito tiempo para pensar. Lo vi salir del cuarto y un nudo se formó en mi garganta. Sabía que lo amaba, pero también sabía que mi paciencia no era infinita. 2 días después, la situación llegó a un punto crítico. Recibí una llamada de mi suegra mientras estaba en el supermercado. Esta vez no se molestó en disfrazar su hostilidad. «Escucha bien, Carolina», dijo con frialdad. «Tengo suficientes contactos para arruinarte si sigo viendo que alejas a Manuel de mí». ¿Arruinarme? ¿Es una amenaza? No, querida, es una promesa. Colgó antes de que pudiera responder, dejándome temblando de rabia. Regresé a casa decidida a contarle todo a Manuel, pero antes de que pudiera decir algo, él llegó con una noticia que me dejó sin aliento. Mi madre organizó una reunión familiar para el próximo sábado. ¿Qué?, exclamé sintiendo cómo la sangre me hervía. Dice que quiere arreglar las cosas. Manuel no puede ser tan ingenuo. Esto no es más que otra de sus manipulaciones. Lo sé, Carolina, pero quiero darle una última oportunidad. Quise gritar, pero en cambio respiré hondo y decidí actuar con cautela. De acuerdo, si ella quiere una reunión, la tendrá. Pero esta vez voy a estar preparada. Los días previos a la reunión los pasé planeando cada detalle. Sabía que María Luisa intentaría humillarme públicamente, pero esta vez yo tenía la ventaja. Había reunido suficientes pruebas para exponerla frente a toda la familia, y estaba dispuesta a usarlas si era necesario. Cuando llegó el sábado me aseguré de llegar temprano al lugar de la reunión. Era la casa de los padres de Manuel, un lugar cargado de recuerdos y tensiones. Los familiares comenzaron a llegar poco a poco, y María Luisa hizo su entrada triunfal, saludando a todos con una sonrisa que solo ocultaba su veneno. «Carolina, qué bueno que viniste», dijo acercándose a mí. «No me lo perdería por nada del mundo», respondí con una sonrisa igual de falsa. La reunión comenzó de manera cordial, pero no tardó mucho en que las verdaderas intenciones de María Luisa salieran a la luz. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy», dijo alzando su copa. «Creo que es importante que hablemos de los problemas que han surgido en nuestra familia». «¿Problemas?», interrumpí, fingiendo sorpresa. «¿Te refieres a tus intentos de sabotear mi matrimonio?». Un murmullo recorrió la sala. María Luisa me miró con ojos llenos de ira. «No sé de qué estás hablando». «¿No? Quizás debería mostrarles a todos las pruebas que tengo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sacando mi teléfono, proyecté en la pantalla las grabaciones y los extractos bancarios que había recopilado. Esto es lo que María Luisa ha estado haciendo a espaldas de todos. No solo ha intentado destruir mi matrimonio, sino que también ha robado dinero de la empresa de su propio hijo. Los murmullos se transformaron en exclamaciones de asombro y desaprobación. María Luisa intentó defenderse, pero ya era demasiado tarde. La verdad
estaba al descubierto y nadie podía ignorarla. Manuel se levantó mirando a su madre con una mezcla de dolor y decepción. «Ya es suficiente, mamá. Te pedí que te alejaras y ahora lo exijo». María Luisa, derrotada, se levantó y salió de la sala sin decir una palabra. Su plan había fracasado y esta vez no había forma de volver atrás. Miré a Manuel esperando su reacción. Él simplemente asintió, como si finalmente entendiera la gravedad de la situación. Por primera vez sentí que estábamos del mismo lado. Después de aquella reunión todo cambió. Aunque la verdad había salido a la luz y María Luisa se había marchado derrotada, las consecuencias de aquella noche dejaron cicatrices profundas. Manuel y yo regresamos a casa en completo silencio. Durante el trayecto lo miraba de reojo intentando descifrar sus pensamientos, pero su expresión era indescifrable. Solo cuando llegamos y cerramos la puerta detrás de nosotros rompió el silencio. «No puedo creer que mi propia madre fuera capaz de algo así», dijo su voz cargada de dolor. «Lo siento, Manuel», respondí acercándome a él. No quería que todo se expusiera de esa manera, pero no me dejó otra opción. «No tienes que disculparte, Carolina. Tú solo defendiste lo que es nuestro. Yo fui el que permitió que ella llegara tan lejos». Lo miré sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Por fin reconocía la magnitud del problema, pero al mismo tiempo sabía que esto lo estaba destrozando. «¿Qué harás ahora?», pregunté con cautela. «Hablaré con un abogado. Quiero asegurarme de que no pueda volver a meter las manos en mi empresa ni en nuestras vidas». Su respuesta me tomó por sorpresa. Era la primera vez que lo veía tomar una postura tan firme frente a su madre. «Te apoyaré en lo que necesites», dije apretando su mano. Manuel asintió y por primera vez en semanas sentí que estábamos en sintonía. Los días siguientes fueron intensos. Manuel cumplió su palabra y contrató a un abogado para revisar las finanzas de la empresa. Descubrieron más irregularidades de las que habíamos imaginado, lo que confirmaba que María Luisa había estado manipulando las cuentas durante años. Mientras tanto, yo intenté reconstruir una rutina en nuestra casa, pero aunque las cosas parecían mejorar entre nosotros, no podía evitar sentir una constante sensación de alerta. Sabía que María Luisa no se rendiría tan fácilmente y tenía razón. Una tarde, mientras regresaba del supermercado, encontré un sobre en la puerta de nuestra casa. No tenía remitente, pero mi nombre estaba escrito con una caligrafía que reconocí de inmediato. Era de María Luisa. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta breve pero directa. «Carolina, esto no ha terminado. Puede que hayas ganado esta vez, pero no subestimes de lo que soy capaz. Yo siempre protejo lo que es mío, y Manuel siempre será mi hijo, no tuyo». Respiré hondo, tratando de controlar el pánico que se apoderaba de mí. María Luisa no estaba jugando. Esta carta no era solo una amenaza, era una declaración de guerra. Esa noche le mostré la carta a Manuel. Su reacción fue inmediata. «Esto ya es demasiado», dijo tirando la carta sobre la mesa. Voy a hablar con ella mañana mismo. Manuel, no creo que hablar con ella sirva de nada. Solo la envalentonará más. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras sigue amenazándote». Lo entendía, pero al mismo tiempo sabía que enfrentarla directamente no resolvería nada. María Luisa era una mujer acostumbrada a salirse con la suya y no cedería tan fácilmente. «Dejémoselo al abogado», sugerí. «Si seguimos haciendo todo de manera legal, ella no podrá tocar ni nuestra vida ni tu empresa». Manuel pareció considerar mis palabras. Finalmente asintió, aunque su expresión reflejaba su frustración. «Tienes razón. No voy a darle más poder enfrentándola directamente». A pesar de nuestras precauciones, los intentos de María Luisa por desestabilizarnos continuaron. Comenzó a difundir rumores entre los familiares, pintándome como la villana de la historia. Algunos le creyeron, pero otros, después de lo ocurrido en la reunión, comenzaron a distanciarse de ella. En un giro inesperado, uno de los primos de Manuel, quien trabajaba en la empresa familiar, decidió hablar. Me llamó una tarde para contarme algo que puso las piezas del rompecabezas en su lugar. «Carolina, creo que necesitas saber esto», dijo con un tono serio. «Tu suegra no solo está molesta porque alejaste a Manuel de ella. Ella tenía planes de transferir toda la empresa a su nombre, dejando a Manuel sin nada». Me quedé helada. «¿Qué dices?» «Es cierto. Lo descubrí hace unas semanas, pero no sabía cómo decírselo a Manuel. Pensé que debía advertírtelo primero». Le agradecí por su valentía y colgué, sintiendo una mezcla de rabia y determinación. Esto ya no era solo una lucha por mantener mi matrimonio a salvo. Era una lucha por proteger todo lo que habíamos construido juntos. Esa noche, mientras cenábamos, compartí la información con Manuel.
Su reacción fue de puro desconcierto. ¿Por qué haría algo así?, preguntó incrédulo. Porque no puede aceptar que ya no tiene el control sobre ti. Manuel apretó los puños y por un momento temí que su rabia lo llevara a tomar decisiones precipitadas. Esto se acabó, dijo finalmente. Voy a asegurarme de que nunca pueda volver a hacernos daño. La batalla legal contra María Luisa fue larga y complicada, pero al final logramos proteger tanto la empresa como nuestra vida juntos. Aunque su influencia sobre Manuel se había desvanecido, su sombra seguía acechándonos. Decidí que era hora de dar un paso más allá. Hablé con Manuel y le propuse mudarnos a otra ciudad, lejos de su madre y de las viejas dinámicas familiares. Al principio dudó, pero cuando le expliqué que esta era la mejor manera de empezar de nuevo, finalmente accedió. Un mes después dejamos atrás todo lo que conocíamos. Era un nuevo comienzo, lejos del control de María Luisa. Aunque sabía que nunca dejaría de ser un desafío, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podíamos construir una vida libre de su manipulación. María Luisa intentó contactarnos en varias ocasiones después de nuestra partida, pero nunca respondimos. Finalmente acepté que nunca cambiaría y eso estaba bien. Lo importante era que yo había recuperado mi paz y mi libertad. Por fin sentí que había ganado.